que cargue y ahí sí les envío el link para que puedan contestar la encuesta. Sí, es un formulario en Google. Listo, ya empezó a grabar. Buenos días para todos. Espero que hayan tenido una bonita semana. También espero que vayan a tener un buen fin de semana. Muchísimas bendiciones también para hoy, ¿vale? Todo este semestre hemos realizado varias encuestas de formulario de Google. Entonces, esas las hemos utilizado porque nos llega a nosotros la información mucho más sencilla que hacerla de otra manera. Entonces, por eso las encuestas se están haciendo a través de formularios de Google. Entonces, les voy a enviar la de inglés. Vamos a empezar con la de inglés. Entonces, les voy a compartir el link de la encuesta de inglés. Entonces, aquí va. Listo, vamos a dar unos 5 minuticos para que ingresen la link y contesten la encuesta. Dime, Felipe. Pero es que nosotros no hemos tenido salida de inglés. O sea, solo tuvimos en la clase de química y ya, pero en la de inglés nunca tuvimos. ¿Inglés no tuvieron salida de inglés? No, pues yo que me acuerdo. Ah, ok. Listo, vale. Entonces no contesten esa. Hagan caso omiso al link que yo les acabé de enviar. Entonces vamos a contestar la de ciencias. ¿Listo? Entonces les voy a enviar la de ciencias. Es que eso modo es muy eficaz y muy práctico, profe. Deberían hacer. Bueno, pues hasta donde, digamos, el proceso lleva, yo creo que el otro año el proceso también va a ser semipresencial. Yo creo que el otro año se va a apuntar a que sea semipresencial, es decir, que vamos a tener las dos formas de trabajo, tanto virtual, desde Word, PowerPoint y demás, y, eh, y presencial, pues hay que tomar apuntes a papel y lápiz. Pero yo creo que sí, digamos, las evaluaciones y todo eso, yo creo que por practicidad hemos aprendido eso y de pronto sí se puede hacer de esa manera de aquí en adelante. Es un buen punto de vista, Ángel. Entonces vamos a hacer la de ciencias. Entonces, hagan caso omiso al primer link, porque era el de inglés. Vamos a hacer el de ciencias. ¿Listo? Que yo le informo al de inglés que no se hizo esa salida para que la realicen la otra semana en clase de inglés, ¿vale? Entonces voy a enviar la de ciencias. Entonces ahí acabé de enviarla. Vamos a esperar 3, 4 minuticos mientras entran al link y contestan la encuesta, ¿vale? Entonces empezamos a contestar la encuesta de ciencias. Por favor. Profe, ¿y en grupo qué pena? ¿Somos grupo 3? Grupo 3, uno de media, grupo 3. Sí, señor. Para las personas que acabaron de ingresar o que están ingresando en ese momento, como Nicolás y otras personas, les voy a volver a publicar el link. El mismo link es el de la salida de ciencias. Es una encuesta sobre la salida. Entonces, entren al link. Ahí los volví a colocar para que llenen la encuesta. Estoy dejando ahí 3, 4 minuticos, 5, para que puedan contestar la encuesta sin ningún problema.
Listo, ya Ángel creo que terminó, Carol Prada ya terminó. Vamos a esperar otros 2 minuticos para las personas que hacen falta por terminar. Ya informé para que les hagan la encuesta de la salida de inglés la otra semana. Seguramente en otra área, en otras materias van a tener otras salidas. Entonces estar pendientes para poder entrar a esas salidas y después contestaremos las encuestas de esas respectivas salidas. No se preocupen, a su tiempo yo les voy avisando. Bueno, voy a ir adelantando información. Hay personas que me han estado preguntando que qué pasó con esas notas que no se han subido. Recuerden que la nota de inglés no se subió, a ninguno le salió nota de inglés. El día de hoy, se supone que los profesores que no subieron notas, digamos que X o Y persona no estaba en sistema y no se le pudo subir la nota. Entonces, cuando descargaron su boletín, de pronto habían espacios en blanco porque no tenían nota. Esas notas que estaban en blanco porque no se pudieron registrar, desde hoy y el fin de semana, los profesores vamos a subir esas notas que hacen falta, ¿vale? Nosotros les vamos a avisar con tiempo para que ustedes puedan, yo creo que la otra semana en trigonometría, ya les digo que ya pueden revisar otra vez los boletines, entrar otra vez, vuelven y entran, y vuelven y lo descargan. Eso no tienen, digamos, tanta ciencia, ¿vale? Eso, el nuevo maestro ya está en el grupo de WhatsApp. ¿El maestro de inglés? ¿O cuál, profe, Sebastián? Creo que me está hablando el profe de inglés, si no estoy mal. ¿Sí? Ok. Sí, Steven, escríbame por el WhatsApp si es algo específico, me puede escribir por el WhatsApp, ¿vale? A ver si yo le puedo colaborar con lo que necesites. Sí, creo que ya está, el profe ya está ingresando a los grupos de WhatsApp. Todavía no estoy seguro si estén en todos los grupos, porque creo que hasta ayer, antier es que lo tenían. Entonces no sé si ya esté, pero ya tengo conocimiento que hay profe inglés. Tal vez por eso no se hizo la salida en inglés. Por eso yo creo que va a ser la otra semana, ¿vale? ¿Estamos en ciclo 3? Sí, ciclo 3. 1 de media, ciclo. No. Nosotros no somos ciclo 3. Nosotros somos 1 de media, grupo 3. Santiago. Somos en el ciclo 1 de media, grupo 3. ¿Listo, Santiago? Bueno. Otra información es para aquellos que en el boletín en las transversales les salió perdida, les salió 10 y me enviaron los pantallazos de que sí habían enviado los trabajos. Esas personas que pasaron transversales, pero les salió perdida, porque, digamos, se registró mal la nota, o la profe no subió la nota en el Excel porque se le olvidó, o se le borró, o se colapsó el Academics y no se pudo subir la nota. Bueno, pudo haber pasado X o Y motivo, somos humanos y nos equivocamos. Entonces, para las notas de transversales, recuerden que los que no han visto transversales porque entraron en agosto, esas personas ven las transversales finalizando noviembre y diciembre. Recuerden, las personas que perdieron en diciembre, sí, terminando noviembre y comenzando diciembre. ¿Listo? Las personas que perdieron las transversales porque no presentaron trabajos por X o Y motivo, esas personas que perdieron transversales, finalizando noviembre se hacen las recuperaciones. Eso va como hasta el 11 de diciembre, 12 de diciembre, 13. Y es virtual, o sea, esas son virtuales, entonces no, y ahí se ve educación física, ética, son materias que son, digamos, pasables y son fáciles de emprender, digámoslo de cierta manera, ¿vale? Las personas que perdieron, recuerden que esas recuperaciones se hacen finalizando noviembre, cuando se hagan las recuperaciones de todas las materias. ¿Listo? En esa fecha, las personas que pasaron pero les salió perdida, y yo tengo las pruebas porque me enviaron los pantallazos, el día de las recuperaciones de las transversales,
que abren otra vez el sistema para subir las notas de recuperaciones, ahí es donde se les va a corregir la nota. Se les va a corregir como recuperación. Como ya las pasaron, pues no tienen que recuperar, sino se les sube únicamente la nota de recuperada. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. ¿Listo? Personas que perdieron transversales, pero me enviaron los pantallazos, que sí pasaron, que enviaron los trabajos, esas personas, cuando sean las recuperaciones de transversales, van a conectarse conmigo en esas recuperaciones, no para hacer la recuperación, sino para dejar claro de que yo tengo los pantallazos y que se les va a subir la nota correcta, ¿vale? Las personas que no tienen notas de transversales porque no las han visto, pues las van a ver finalizando diciembre, comenzando diciembre, finalizando noviembre y comenzando diciembre. Ahí se ven esas transversales. Y los que, profe, a mí no me salió la nota de inglés. Recuerden que inglés el profe no subió notas. Les toca esperar que en este fin de semana el profe suba las notas de inglés. Digamos, yo sé que en mi curso hubo 2 personas que no les salió la nota de física y de trigonometría porque no me salían en el sistema. Entonces yo no les pude subir la nota. Este fin de semana me activan las personas que ya agregaron al sistema para que uno les pueda subir la nota. Entonces, ahí es donde yo les voy a subir la nota de que yo la tengo, pero no se las pude subir. Esas sí se suben ahorita, porque no me van a activar el sistema para corregir notas, es decir, para hacer corrección, sino para agregar nota. Las correcciones se van a hacer cuando se hagan las recuperaciones. Ahí es donde se va a corregir. Ay, profe, yo saqué 90 y en el boletín salió que es 10. Entonces, cuando abran el espacio en las recuperaciones, ahí es donde se va a hacer ese cambio de nota, ¿vale? Para que no se preocupen, no, ahí tienen su nota, ahí se les va a hacer el cambio, ¿vale? Profe, ¿puedes repetir lo último que dijiste? No, estoy repitiendo eso. Las transversales, la recuperación de transversales es finalizando noviembre. Ahí es donde se va a poner la nota de las personas que pasaron, pero les salió perdida por X o Y motivo. Entonces ahí es donde se les va a corregir esa nota, cuando sean las recuperaciones. ¿Listo? Igual ahí tenemos la nota. Las personas que no han visto transversales, que son como unas 5 o 6 en este curso, ellos tienen que verlas. Ellos la van a ver finalizando noviembre, comenzando diciembre. Y las personas que no les subieron nota de alguna materia, esas personas que no tienen nota, porque no les subieron, a esas personas se les va a subir la nota este fin de semana. ¿Listo? Para que tengan ahí pendiente. A mí en inglés a última hora la profesora me cambió las notas por todas perdidas y tengo los trabajos enviados, profe, no tiene sentido. Bueno, ahí yo, digamos, con inglés yo no puedo hacer nada, porque yo no soy el profe inglés. Yo no soy el profe inglés. Ahí tienen que hablar, cuando tengan inglés, no sé qué día tendrán inglés ustedes, cuando tengan inglés, en la videollamada, le dicen, profe, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que la profe de inglés me puso la nota mal, yo entregué trabajos, yo tengo los pantalones. Tiene que hablar eso con el nuevo profesor. Correcto. Porque yo no soy el responsable de subir las notas de inglés. Eso ya lo tienen que conversar es directamente con el profesor, ¿vale? Yo sí puedo hablar y corregir notas de transversales, porque las clases de transversales yo sí subo esas notas, ¿listo? ¿En qué momento se acaban las clases para los estudiantes que sí vieron transversales? Eso se acaban 20 de noviembre, creo que es que se termina las clases, creo que es el 20 de noviembre, porque a mí se me acaba el contrato el 20 de noviembre. Eso quiere decir que el 20 de noviembre es el plazo máximo para hacer recuperaciones, para terminar todo. Los que entraron y no han visto transversales y ya vieron transversales hacia noviembre. Finalizando noviembre se acaba esto, ¿listo? Profe, ¿tiene el número de profesor de inglés? No, como es nuevo, todavía no lo tengo.
Déjame, yo averiguo bien quién es el profe. Como son varios profes de inglés, porque están separados por sedes y por cosas así, entonces tengo que averiguar bien cuál es el profesor de inglés que da a uno de media grupo 3. Cuando yo lo tenga, les escribo, vea muchachos, ya está agregado el nuevo profe de inglés al grupo. Y entonces ahí ya le pueden escribir por el grupo, profe de inglés, y ahí ya le hacen la pregunta. Por ahora, cuando tengan clase de inglés, al profe que se conecte a darles la clase de inglés, le hacen la pregunta. Entonces tienen que estar pendientes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, sobre eso? Para empezar la clase. Profe, ¿será que usted me puede ayudar a buscar a la profesora de religión? Es que no me acuerdo cuál era. ¿Qué problema tienes con religión? ¿Te hace falta la nota de religión, cierto? Sí, señor, que me la puso mal, pero pues es que no sé No, cómo se llama esa la... nota, tranquilo, ya, póngame en atención. Las notas de transversales que salieron mal, esas las corrijo yo, Edgar Andrés Garzón. Esa nota se la corrijo a usted, se la corrijo en noviembre, cuando sean las recuperaciones. Usted no tiene que recuperar, porque ahí me abren el sistema para cambiar las notas, porque son recuperaciones. Una cosa es que abran el sistema para agregar una nota que no se puso, porque está en blanco. Y otra cosa es cambiar nota, porque le salió 10 y era 90. Ese cambio, cambiar la 10 a 90, no lo podemos hacer ahorita, porque van a desactivar el sistema para subir notas de gente que no se le subió. Ese cambio de nota de religión, Felipe, se va a hacer cuando se hagan las recuperaciones de noviembre. Entonces yo les aviso, listo muchachos, tal día, un ejemplo, esto es un ejemplo. El 12 de noviembre es la recuperación de transversales. Un ejemplo. Entonces usted, yo les digo, listo, los que van a recuperar transversales se conectan ese día a tal Meet. Usted se conecta y dice, profe, vea, yo soy Felipe Zipazuca, yo le envié los pantallazos, es para religión porque me salió la nota mal. Entonces yo le digo, listo, con estos pantallazos, yo ya le hago el cambio de nota. No hace recuperación, solo se mete para recordarme que tengo que hacerle la nota, aunque yo tengo eso anotado, es por si acaso, pero yo tengo a todo anotado en una hoja, en el sistema, yo tengo anotado eso por toda la hoja que no me olvide, para poderles corregir las notas. Son 3 personas que les tengo que cambiar notas de transversales. Yo sé, y los tengo anotados por ahí, ¿vale? Para que no preocupe, Felipe. Gracias. Lo mismo Nicolás, dice, sí, profe, la pregunta de Sebastián por 2. Igual, la misma pregunta. O sea, el maestro de inglés sacará notas nuevas del primer periodo. No, no, porque los trabajos están colgados en el Classroom. O sea que el profesor que llegue tiene que sacar las notas de los trabajos que ustedes han enviado en el Classroom. Eso no sea, el Classroom no se ha cerrado. Eso quiere decir que las notas, los trabajos están colgados. ¿Listo? Eso quiere decir que el siguiente profesor que llegue tiene que revisar los trabajos y sacar las notas a cada uno, a cada estudiante respectivamente, así como yo hice en física. Entonces, por eso yo creo que de pronto las notas de inglés se van a demorar un poquito en subirlas, pero las van a subir. Entonces, no se preocupen, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Felipe, este es el número de la profe de religión. Ah, bueno, si quieren escribirle a la profe de religión, díganle, profe, Felipe, profe, mira, yo hablé con el profe Andrés, yo le comenté a él que la nota me quedó mal, me salió que era 10, aquí te envío los pantallazos de que yo sí te envié los trabajos. Entonces, seguramente la profesora recibirá esos pantallazos y me va a escribir a mí por el interno. Profe, tal estudiante me envió pantallazos de que yo, y para corregirle en la nota, él se sacó tanto. Entonces, ¿lo puede hacer con la profe o espera que yo, con los pantallazos, le corrija la nota en las recuperaciones? ¿Vale? Profe, es que quiero ver mis notas y me meto a la plataforma y no me deja verlas. Bueno, entonces, yo en el chat de ustedes, yo les publiqué el paso a paso de cómo descargar los boletines. Si quieren verlo directamente desde el boletín, pero también en el Classroom,
en el Classroom, en una tarea asignada que se llamaba entrega de boletines, que yo hice una tarea asignada que se llamaba entrega de boletines. Ahí yo les publiqué en el WhatsApp del grupo de padres de familia y estudiantes también, les publiqué la sábana de notas, tanto de Funza como de Kennedy, creo que es que son ustedes. Esperen que lo confirmo. Funza y Kennedy, sí. Ahí están la sábana de notas de los que son de la sede de Funza y está la sábana de notas de los que son de Kennedy. También hay una planilla donde están los códigos de cada uno. Eso también se los publiqué. Ahí ustedes cogen el código, entran ahí, se buscan en la lista, cogen el código y ese es el código que utilizan en el paso a paso que yo les publiqué en el chat esta semana. Ahí está el paso a paso de cómo descargar el boletín. Es decir, pueden entrar a la sábana de notas y mirar sus notas. Si no está al día en pagos, si está al día en pagos, descarga el boletín. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Listo, creo que ya esa es la información general que yo tenía que dar, porque no la pude dar en trigonometría a mitad de semana. Entonces, listo, muchachos. Voy a compartirles la pantalla. ¿Qué me preguntó? Porque no, entonces no lo leí. Profe, yo te mandé el ensayo por WhatsApp y me dijiste que ese servía para estadística. Creo que para que me cambies la nota, si se puede. No, el ensayo que yo mandé a hacer, eso era para física y trigonometría, no para transversales. Yo recuperación de transversales no enviaba. El ensayo era para recuperación de física y trigonometría, no de estadística, que es totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Listo, Ángel? Es decir, que si usted perdió estadística, pasó todas las otras transversales y perdió estadística, el día de las recuperaciones de transversales solo se conecta para hacer la recuperación de estadística. ¿Listo? Igual yo les doy las fechas con tiempo. Una semana antes, 2 semanas les digo, listo, ya tengo las fechas de recuperaciones. Tal día es transversales, tal día es física, tal día matemáticas, tal día inglés, tal día... Yo les voy diciendo, ¿vale? Para que no se vayan a preocupar. Bueno, ahora sí, ya les estoy compartiendo la pantalla, les voy a mostrar la guía que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, listo. Fecha. Hoy estamos a 16 de octubre. Ciclo 1 de media. Área, matemáticas. Asignatura, física. Tema, estática. Bueno, este señor que está aquí se llama Albert Einstein. Y él dice, fácil, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Quiere cambiar el resultado, pues tiene que hacer cosas nuevas, otras cosas. Entonces yo siempre, creo que es la misma frase que yo puse en trigonometría. Si no estoy mal, creo que puse la misma. Creo que me equivoqué ahí, pero bueno, no importa. Vamos a utilizar la misma frase. Creo que va a entrar alguien. Bueno, creo que no. Se arrepintió. El que iba a entrar se arrepintió de entrar. Bueno, es la misma frase. Entonces, vamos a utilizar la misma frase para esta semana. Vamos a utilizar la misma frase. La misma frase motivadora. Bueno, entonces resulta y acontece, muchachos, que en física hemos venido hablando del sistema de fuerzas. Del sistema de fuerzas. Veníamos hablando desde Newton. ¿Qué decía Newton? Newton proponía tres leyes, ¿no? La ley de la inercia, que es la primera ley. También proponía la segunda ley, que es la base de la fuerza, de todo lo que tiene que ver con el sistema de fuerzas. Eso quiere decir que la segunda ley de Newton
es la base de todo, que es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y la tercera es la ley de la acción y de la reacción. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, en la estática es una combinación de dos leyes de Newton. ¿Cuál es combinación? Es la combinación de la primera ley y de la segunda ley. Entonces me dirán, profe, pero ¿cómo así? No entiendo. Listo. Vamos a empezar a interpretar las dos leyes de Newton para darle sentido a la estática. Entonces aquí en el primer desempeño dice, interpreta las fuerzas que se ejercen en un objeto. Cuando uno dice interpreta las fuerzas de un objeto, inmediatamente uno dice, ah, eso es la segunda ley de Newton. Porque la segunda ley de Newton es la que interpreta cuánta fuerza uno ejerce en un objeto para que se mueva. Entonces uno dice, están hablando de fuerzas, segunda ley de Newton. Después dice, ilustra las fuerzas que se ejercen en un objeto. Entonces seguimos hablando de fuerzas, seguimos hablando de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero aquí ya empieza a cambiar, empieza a moldearse, digamos, la estática. Cuando uno dice, efectúa los diagramas de cuerpo libre, entonces uno dice, ah, me están hablando de un cuerpo libre, o sea, me están hablando de un cuerpo que está suspendido. Está suspendido. Entonces, voy a poner un ejemplo de un cuerpo que esté suspendido, que tenga un diagrama de cuerpo libre. El ejemplo, digamos el ejemplo de la vida cotidiana que habla de diagramas de cuerpo libre es cuando una persona se sienta en el columpio. No se columpea, o sea, no se mueve, no, solo se sienta y queda ahí quietecito, quieto. Se sienta sobre el columpio. Entonces, ahí es donde uno dice que el cuerpo, la masa de la persona, el cuerpo y la masa de la persona ocupa un espacio sobre el columpio. Como está sobre el columpio, el cuerpo ejerce una fuerza hacia el piso. Esa fuerza es generada por la gravedad, es decir, esa fuerza que nos jala al centro de la Tierra está generada por la gravedad, Entonces, si uno se sienta en el columpio, no para moverse, solo sentado, sin moverse, quieto. Si uno se sienta, digamos, las cuerdas que sostienen al columpio se van a estirar, van a generar una tensión. Esa tensión es debido a ¿qué? Al peso del cuerpo, que está suspendido. Entonces, si uno se sienta, las cuerdas del columpio se van a estirar, van a generar una tensión. Esa tensión también es una fuerza, para aquellos que les gusta ir al gimnasio o van al gimnasio, les gusta hacer deporte, existe algo que se llaman unas bandas elásticas. Esas bandas vienen por colores. Yo no sé si las hayan visto alguna vez. Vienen por colores. Bueno, yo no tengo acá. Tengo una amarilla y se me rompió. Ustedes saben que yo soy edufísico y sé de matemáticas. Es decir, yo sé de educación física también. Y yo hago combinación entre la física y la educación física. Me gusta explicar todo lo que tiene que ver con el movimiento y explicarlo a través de la educación física también se puede. Yo les decía que ahí, al comienzo, cuando arrancamos la primera sesión, bueno, no, yo no arranqué la primera, yo arranqué con la cuarta sesión. Yo les decía que a mí me gustaba hacer un comparativo entre la educación física y la física, porque hay términos que se ven. En la física, uno habla de fuerza, ¿cierto?
de fuerza. Y en la educación física uno también puede hacer fuerza. Cuando va al gimnasio y levanta las mancuernas y levanta una barra, o hace el ejercicio del Superman, o hace Cristos, o hace una push-ups, o hace tríceps, bueno, cuando uno entra al gimnasio, existen máquinas que uno alza peso, que uno alza el peso, ¿cierto? Pero también hay otra forma de entrenar, eso se llama entrenamiento funcional. En el entrenamiento funcional ahora se trabaja mucho las bandas elásticas. Las bandas elásticas vienen por colores. Viene el amarillo, después viene el rojo, después viene la verde, después viene una azul oscurita y después viene la negra. Son 5 colores. Cada color tiene una tensión distinta, es decir, unas son más fuertes, más tensiones, las fuertes son los colores oscuros, es decir, la verde, la azul y la negra. Esas 3 son fuertes, es decir, generan una tensión mayor que la amarilla y la roja y la naranja. Esas generan menos tensión, pero generan tensión. Se trabaja fuerza porque cuando uno jala las bandas elásticas, efectivamente uno puede trabajar espalda, bueno, dependiendo si es mirando de frente la banda, uno trabaja espalda. Si uno se da la vuelta, es decir, la espalda uno le da la espalda a la banda y empieza a trabajar y a estirarlo hacia el frente, uno trabaja pecho. Uno con la banda sí puede trabajar abdomen, bueno, uno puede trabajar infinidades de cosas. Eso quiere decir que la tensión sí genera fuerza. Entonces, cuando uno habla de diagramas de cuerpo libre a partir de las fuerzas, ahí es donde uno está hablando de la tensión. Eso quiere decir que el peso, la fuerza que ejerce un objeto, en el gimnasio sería la persona, obviamente, el objeto, va a generar una tensión en las cuerdas. En el columpio, pues es lo que sostiene al columpio, se van a tensionar. En el gimnasio, pues se genera tensión en las bandas elásticas, ¿vale? Para eso, pues se tiene que formular ecuaciones. Las ecuaciones que se formulan son basadas en la segunda ley de Newton, ¿listo? Pero me dirán, profe, pero usted dice que es una combinación entre la segunda ley y la primera ley de Newton. Entonces, ¿cuál es la combinación? Cuando uno habla de estática, uno está diciendo que el cuerpo está quieto, es decir, está estático, está quieto. Aunque uno se siente en el columpio y esté quieto, eso no quiere decir que uno esté generando una fuerza hacia el piso por la gravedad y que las cuerdas que sostienen el columpio no generen tensión. Sí, uno está quieto, pero eso no quiere decir que no genere tensión. ¿Listo? Cambio en la segunda ley de Newton, uno habla de fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando uno habla de aceleración, uno está hablando de que hay movimiento. Pero como estamos hablando que el cuerpo está quieto, está suspendido, pero está quieto, ¿cómo podemos decir que eso es una segunda ley de Newton también? Entonces lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Listo, Gilbert dice no. Bueno, con que 1 o 2 personas me contesten, yo creo que ya he sido claro. Si hay pregunta, me la hacen ahí. El que tenga la pregunta, ¿listo? Listo, ya me contestaron varios ahí, entonces yo creo que vamos claros hasta ahí. Listo, entonces seguimos. Entonces, vamos a darle una definición. ¿Qué es estática? Aunque yo ya se las di prácticamente. Es decir, en un estado en que las posiciones relativas de los cuerpos no varían, como las posiciones no varían, eso quiere decir que está estático, está quieto, no varía, es decir, no cambia, no hay movimiento.
no hay movimiento. Puede transcurrir el tiempo, pasar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 minutos, pero el cuerpo no va a variar, va a estar quieto. Otro ejemplo es las lámparas esas colgantes. La lámpara ejerce el peso hacia el piso y las cuerdas que sostienen a la lámpara están sujetas al techo y están suspendidas. La lámpara no se mueve, puede permanecer la lámpara ahí todo el año, pero no se va a mover. Pero eso no quiere decir que no esté ejerciendo una fuerza y que las cuerdas no tengan una tensión. Entonces aquí dice que la primera ley de Newton implica que la fuerza neta y el momento de fuerza de cada cuerpo que compone un sistema es igual a cero. Ah, ahí es donde uno dice, esa es la primera ley de Newton. Recordemos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton decía que un cuerpo está en reposo. Recuerden que un cuerpo está en reposo. Y si estaba en reposo, la sumatoria de todas las fuerzas iba a ser cero, porque no había movimiento, estaba quieta. Estaba quieto. Como estaba quieto, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, ahí es donde la primera ley de Newton entra, porque estamos hablando de estática. Como estamos hablando de estática, estamos hablando que los cuerpos están quietos. Y si están quietos, el sistema que compone de fuerzas va a ser cero. Está totalmente igual que la primera ley de Newton. Totalmente igual que la primera ley de Newton para el objeto que está suspendido. Es decir, el sistema de cuerpo en ese momento para el objeto suspendido es cero. Pero ya les dije que aunque ese sistema de fuerza sea cero, como en la primera ley de Newton, las cuerdas generan una tensión, una fuerza. Esa fuerza se halla a través de la segunda ley de Newton. Ahí es donde yo digo que es una combinación entre la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Entonces la vamos a ver con un ejemplo. Bueno, aquí está el concepto de fuerza. Ya sabemos que el concepto de fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, como es una magnitud vectorial, eso quiere decir que podemos ubicarlos en el plano cartesiano por medio de un direccionamiento, por medio de una posición en el plano cartesiano, a través de una flechita. ¿Listo? Eso es una magnitud vectorial. Una flechita que dice un sentido y una magnitud, un espacio que ocupa dentro del plano cartesiano. Eso es una magnitud vectorial. Entonces la fuerza es una magnitud vectorial que surge cada vez que los cuerpos interactúan. En este caso, en la estática sería, ¿cuál sería la interacción? El cuerpo suspendido que genera una tensión por medio de la gravedad. Ahí hay una interacción entre la Tierra que es la que genera la gravedad, y el objeto que esté suspendido. Aunque esté quieto, hay una interacción, porque el centro de la Tierra nos jala, nos empieza a jalar. Eso es la gravedad. Eso es la gravedad. Entonces, hay varias formas de medir o de saber que hay fuerza. Cuando uno jala, cuando uno empuja, cuando uno comprime, cuando uno tensa. Este tensar es el de la estática. Por eso, tensión es igual a fuerza. Atraer, que es lo que hace la Tierra, nos atrae al centro de la Tierra. Y repeler. Eso de repelar, eso se ve en un imán. Cuando son polos opuestos, se repelen. Cuando son polos distintos, se atraen. ¿Sí? Eso se ve en electromagnetismo. Eso lo ven ustedes en 11. Entonces eso no lo vamos a tocar por ahora. Listo, eso es fuerza. Ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? El ejemplo dice, entonces yo les decía que cuando uno habla de elementos suspendidos es porque cuelgan de algo, están colgando. Cuando uno habla de elemento suspendido es porque algo está colgando. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo mi ejemplo. Voy a minimizar acá, que eso se ve muy grande,
para que se alcance a ver todo. Eso, acá. Listo. Entonces, tengo esto que está acá, sería el techo. Entonces, aquí vamos a tener el techo. Este es el techo. Y en el techo, de una parte hay una cuerda sujeta y de otra cuerda también está sujeta. Y están separadas por una distancia. Es decir, una cuerda está aquí, hay una distancia que están separadas y la otra está colgada allá. Pero resulta y acontece que esas dos cuerdas que están sujetas del techo, se van a unir. Es decir, las vamos a unir. Vamos a unir esas dos cuerdas acá. Es decir, que se juntaron acá. Hicimos un nudo. Y en este nudo pusimos otra cuerda que va a también estar suspendida. Va a estar suspendida. Y a esta cuerda le vamos a poner un objeto que va a estar colgando. Entonces aquí ya podemos mirar que existen tensiones de cuerdas. Listo, tensiones. Hay un objeto que está suspendido. Eso quiere decir que este objeto tiene una masa. Se llama masa porque está quieta. Recuérdese que se convierte en peso cuando hay movimiento. Y uno coge y dice, uy, vea, ya ese carro está quieto. El carro es una masa. Pero si uno empieza a empujar el carro y dice, uy, este carro está pesado. ¿Por qué? Porque hubo movimiento. Esa es la diferencia entre masa y peso. Solo estoy recordando. Entonces, como está suspendido, hablamos de masa. Pero resulta y acontece que hay algo que nos jala al centro de la Tierra, que es la gravedad. Como hay algo que nos empuja al centro de la Tierra, que se llama gravedad, esta masa la vamos a denominar fuerza de peso. Y esa fuerza de peso yo la voy a denominar con una letra W. Es decir, aquí esto lo vamos a denominar como la fuerza del peso. La fuerza del peso, entonces, según Newton, que es la segunda ley de Newton, la ley de Newton dice, fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero como el cuerpo está suspendido y está quieto, la aceleración es cero. Perdón, la aceleración es cero. Como la aceleración es cero, aquí yo no puedo decir fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero resulta que sí hay algo que nos jala al centro de la Tierra que se llama la gravedad. Entonces, esa gravedad va a reemplazar a la aceleración. Porque si cortamos la cuerda, ¡chum!, cortamos esa cuerda que está tensionada, la cortamos acá, ¡chum!, el objeto va a caer. Pero va a caer, ¿por qué? Porque la gravedad lo jala al centro de la Tierra. Y como hubo movimiento, cuando lo corté y se cayó, ahí sí hubo movimiento, eso quiere decir que ahí sí hubo aceleración. Pero esa aceleración fue generada por la gravedad. Eso quiere decir que vamos a cambiar. En la fórmula de Newton, la aceleración la vamos a cambiar por la gravedad. Vea que aquí yo la puse. Fuerza es igual a la masa por la gravedad. Es decir, yo cambié la aceleración por la gravedad. Entonces, para un cuerpo de estado libre, la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Pero como yo les estoy diciendo que este objeto se va a convertir en peso, estamos hablando es la fuerza del peso, lo que genera el peso hacia el piso, como el columpio. No es la misma tensión que genera un niño sentado en el columpio que una persona grande. La tensión de las cuerdas es distinta. ¿Por qué? Porque la masa, el peso de la persona cambia. Por eso la tensión no puede ser la misma. ¿Listo? Por eso yo hablo de la fuerza como peso. La fuerza como peso. A eso lo vamos a denominar W. Entonces, en vez de F, yo le pongo W. Profe, si yo pongo en los ejercicios de tarea, no puse W, pero sí puse una F. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Porque seguimos hablando de fuerza. Sino que yo la identifico como W porque estamos hablando desde el peso. Es decir, estamos hablando de un eje
vertical. Cuando uno empuja un carro, uno lo empuja en un eje horizontal. Como es un eje horizontal y uno lo está empujando para que se mueva, entonces uno dice F. Pero cuando uno habla de un eje vertical del peso, uno habla como W. Pero pueden utilizar la F, no hay ningún problema. Yo solo les explico que ahí hay algo que se llama peso, que es la que genera la fuerza. La fuerza. Entonces, aquí yo ya tengo los elementos para poder empezar a decir cuánto se tensionó esta cuerda, cuánto se tensionó esta cuerda y cuánto se tensionó esta cuerda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si esta masa, aquí yo le puse que esta masa valía 50 kilogramos. Los resultados que nos van a dar en el ejercicio es porque la masa es de 50 kilogramos. Si yo aumento la masa, ya no de 50, sino de 150 kilogramos, ahí la tensión va a cambiar. Va a cambiar porque cambia el peso. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo con la masa que equivale a 50 kilogramos. Entonces resulta y acontece que aquí hay que tener claro varias cositas. Esta tensión, que es la tensión número 3, es decir, la de este lado, esta tensión número 3, si se dan cuenta, está en diagonal. Como está en diagonal, vamos a hacer aquí con este, aquí está en diagonal, vea. Aquí se van a generar dos triángulos. ¿Sí los ven? Aquí hay uno y aquí hay otro. Como se genera un triángulo, bueno, venga a ver, le metemos color a esta vaina. Póngale cuidado. Esta tensión, miren acá, esta tensión generó dos triángulos. Yo ya no puedo poner los triángulos acá porque ahora le voy a meter color. Esta tensión, entonces va a generar, voy a hacer el ejemplo con este lado, ¿listo? Entonces pongo cuidado, aquí se generan dos triángulos, los voy a dibujar. Ahí están los dos triángulos, vean. Esta esquinita de acá tiene un ángulo, esta de acá tiene un ángulo, a la cual denominé teta. Esta acá, vea, teta. O sea que el ángulo que se ve acá arriba, el ángulo que está acá arriba, es de 60 grados. Y el ángulo que está acá, que yo denominé alfa, equivale a 25 grados. Eso quiere decir que la tensión que se genera en esta cuerda, en T3 y en T2, depende del ángulo de inclinación. Es decir, que T3 y T2 no pueden ser lo mismo. ¿Por qué no? O sea, la tensión es la misma porque el ángulo cambia. Si fuera la misma, 50 grados y 50 grados, la tensión va a ser la misma. Es decir, que no lo podemos hallar solo una y ya sabemos que la otra va a ser igual, porque se repite. Pero como son distintos ángulos, tenemos que hallar tensión 3 y aparte tensión 2, porque son distintos. Entonces resulta y acontece que dependiendo del ángulo de inclinación, se puede hallar esta tensión, estas tensiones. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, aquí salieron dos triángulos, ¿sí o no? Este ángulo de aquí arriba va a ser el mismo que se va a repetir aquí abajo. Acá abajo. El ángulo de acá abajo se va a generar. Va a ser el mismo. Es decir, si aquí arriba, el ángulo de acá arriba es de 60 grados, el ángulo en el triángulo que vamos a hacer ahorita aquí abajito, porque lo vamos a hacer, véalo acá. ¿T3? Sí, T3. Esto es T2. Aquí, igual tenemos que hacer un triángulo para T2, porque allá al otro lado también se genera triángulo. Véanlo acá. Aquí está el triángulo. Si ven que el ángulo de acá arriba, vea, que era de 60, lo puse acá abajo también. Véanlo acá. Aquí se los voy a rellenar, vea. 60 grados. ¿Sí ve? El ángulo que se repite aquí arriba va a ser el mismo ángulo que se va a repetir aquí abajo. Es el mismo. ¿Listo? Listo. Yo como, ahora cómo vuelvo y paso al otro lado.
No tengo idea cómo deshacer eso. ¿Será aquí? Organizar páginas, censurar, rellenar y firmar, más herramientas, escribir. Ya no encuentro cómo es. Bueno, no importa. Entonces resulta y acontece que según los desempeños, uno empieza. Vamos a interpretar las fuerzas, que fue lo que acabé de explicar. O sea, estos garabatos que yo acabé de hacer sería el desempeño bajo, lo que acabé de hacer. Es decir, planteé el ejercicio. Después dice, ilustrar las fuerzas que se ejercen en el objeto. Entonces las vamos a ilustrar. Entonces aquí se generan varias fuerzas. La primera fuerza que ejerce el objeto, que es la masa, la primera fuerza es esta, que sería T1. T1. Es decir, la tensión número 1. Después dice, vamos a ilustrar la otra, que sería esta, T3. T3. Y vamos a ilustrar la otra, que es T2. Eso es lo que acabé de hacer acá. Identifiqué qué fuerzas son las que se ejercen. Después dice, efectúa diagramas de cuerpo libre para cada ejemplo. Entonces vamos a hacerlos. Entonces, yo tengo aquí el ejemplo, pero para poder hallar estas tensiones, yo tengo que empezar a hallarlas de abajo hacia arriba. Es decir, yo arranco con el objeto y el objeto está suspendido de la tensión número 1. Entonces, yo tengo que plantear un diagrama para este sistema, para el objeto y la tensión número 1, que es el primer sistema que vamos a utilizar. Entonces, si se dan cuenta, yo puse el plano cartesiano sobre el objeto de la masa M. Vean acá. Aquí yo puse el plano cartesiano. Puse acá el eje de las Y, acá vean, el eje de las Y, y puse el eje de las X, donde el centro del plano cartesiano va a ser la masa. El centro. Entonces, si este es el centro, vean que la tensión del cuerpo de la masa con respecto a la cuerda va hacia arriba en el plano cartesiano, va hacia arriba. Como va hacia arriba, yo voy a coger este plano cartesiano y lo voy a poner acá. Vea que yo lo pasé acá. O sea, lo separé el dibujo para hallarlos por aparte. Entonces yo cogí este mismo plano cartesiano y lo pasé acá. Acá está. Entonces vea, la tensión número 1 la puse aquí, del centro hacia arriba. La tensión número 1. Y el peso del objeto, es decir, W, lo voy a poner en la parte de abajo del plano cartesiano, del centro hacia abajo. Es decir, ubiqué las dos fuerzas que existen. Una fuerza de la tensión 1, que es esta, y la fuerza del peso que va hacia abajo. Puse las dos tensiones que se generan en este primer momento. Listo, ya tengo este diagrama acá. Ahora tenemos que hacer el diagrama para la tensión 3 y la tensión 2. Pero vean que este diagrama para la tensión 3 y la tensión 2 también está sujeta a la tensión 1. Esto quiere decir que yo cojo estas tres tensiones y al igual que hice acá abajo, las voy a ubicar en un plano cartesiano, que aquí están. Entonces vean que el centro, este centro de acá, es la unión de las tres tensiones. O sea que el centro de las tres tensiones va a ir ubicado en este plano cartesiano, en este nuevo plano cartesiano, va a ir ubicado en el centro del plano cartesiano. Y ubico las tensiones. Entonces la tensión 3, la ubiqué acá, vean. La tensión 3, acá está. Y la tensión 2, la ubiqué acá. La tensión 2.
Y pues la tensión 1 también la ubiqué. No ubiqué la masa porque la masa no está agarrada a este punto, pero la tensión 1 sí. Eso salió como una Y. Entonces, si nos podemos dar cuenta, muchachos, ya tenemos los diagramas de cuerpo libre para cada una de las fuerzas. Entonces, para primera fuerza, lo ubiqué acá. Y para la Y, que es la segunda fuerza, o las tensiones, la ubiqué acá. Eso es lo que dice este desempeño. Efectúa los diagramas de cuerpo libre a partir de las fuerzas. Ya las ubicamos. Después dice, formula las ecuaciones correspondientes al diagrama de cuerpo libre. Formula las ecuaciones correspondientes al diagrama de cuerpo libre. Listo. Entonces, vamos a formular las ecuaciones. Entonces, yo les decía que tocaba hacerlo de abajo hacia arriba. Toca hacerlo de abajo hacia arriba. Entonces, vamos a empezar a plantear las primeras ecuaciones para el primer diagrama, es decir, para el que tengo acá. Entonces, como estamos hablando de estática, y es una combinación entre la primera y la segunda ley de Newton, tenemos que partir con la premisa que es estática, es decir, está quieto. Eso quiere decir que tenemos que hablar de la primera ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton decía que la sumatoria de las fuerzas iba a ser igual a 0. Entonces, vean que según esto, según el ejercicio, solo se ejercen las fuerzas en el eje de las Y. No hay nada en el eje de las X, porque no hay nada que lo mueva hacia los lados, porque está quieto, está suspendido. Eso quiere decir que en el primer diagrama solo nos vamos a centrar en el eje de las Y. Solo nos vamos a identificar en el eje de las Y, porque no hay una fuerza en el eje de las X. Eso quiere decir que solo eje de las Y. Como estamos hablando del eje de las Y, entonces tenemos que plantear, según la primera ley de Newton, dice que la sumatoria de fuerzas para un cuerpo quieto es 0. Eso quiere decir que este símbolo que yo tengo acá, este símbolo acá, lo voy a encerrar. Este símbolo, que es como una E mayúscula, este símbolo significa sumatoria. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque es el único eje que estamos hablando acá, es igual a 0. ¿De dónde parte esto? De la primera ley de Newton. Entonces, dice, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, vamos a sumar las fuerzas. Vea que T1 va del centro hacia arriba. Eso quiere decir que está en el lado positivo de las Y. Sabemos que del centro para arriba, todos estos números son positivos. Ese quiere decir que la tensión 1 va positivo. Entonces aquí la ponemos positiva. T1 positiva. Pero vea que el peso que es W, que es la que va hacia abajo, va en el eje negativo de las Y. Está en el eje negativo. Entonces, como está en el eje negativo, le vamos a restar el peso. ¿Por qué se lo estamos restando? Porque estamos viendo el plano cartesiano. Del centro para arriba es positivo, o sea que T1 va positivo. Y del centro para abajo es negativo, o sea que W se le va a restar porque W es negativa. Entonces quedaría T1 menos W igual a 0, que es la premisa de la primera ley de Newton. Entonces, si miramos que esta W es negativa, si la pasamos al otro lado del igual, va a pasar positiva. Eso quiere decir que T1 es igual, aquí esto es un signo igual, es que no se ve tanto, me quedó muy tenue. Entonces, T1 es igual a W. ¿Sí ve? W. O sea que 1 es igual en W para el primer diagrama. Pero ya sabemos que W es igual a la masa por la gravedad. Eso quiere decir que la tensión número 1 va a ser igual a la masa por la gravedad. Si T1 es igual a W, eso quiere decir que la tensión 1 va a ser igual a la masa por la gravedad.
Entonces resulta que acontece que ahí ya tenemos que reemplazar la información que nos dieron. Entonces, si T1 es igual a W y W es masa por gravedad, eso quiere decir que vamos a multiplicar la masa, que es 50 kilogramos. Recuerden que para poder hallar la fuerza en Newton, en la segunda ley de Newton, la fuerza tiene que estar siempre en kilogramos. Si en algún ejercicio, como el de tarea, porque el de ejercicio de tarea, la masa está en gramos. Eso quiere decir que tenemos que pasarla a kilogramos para poder hallar la tensión número 1. Si no hacemos la conversión a kilogramos, el ejercicio va a quedar mal. Siempre tiene que estar en kilogramos. En este caso, yo la masa ya la di en kilogramos, entonces yo no tengo que hacer la conversión para nada. Entonces multiplicamos 50 kilogramos por la gravedad. Pero recordemos que la gravedad siempre va a ser la misma en cualquier parte de la Tierra. En cualquier parte de la Tierra. Estemos encima del Everest, encima de una montaña de Monserrate, la gravedad va a ser la misma si estamos a la orilla del mar en Cartagena. La gravedad en cualquier parte, en cualquiera parte de la Tierra, la gravedad va a ser la misma. Eso quiere decir que es una constante. Entonces, este dato que les voy a dar en este momento, que es el valor de la gravedad, se lo tienen que aprender porque de aquí en adelante, cuando hablen de gravedad, es ese dato. Y la gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundos. Aquí se las puse. 9.8 metros sobre segundos cuadrados. No se puede, no vayan a cometer ese error con la gravedad. La gravedad no se puede aproximar, es decir, uno no puede decir la gravedad vale 10, porque no se puede. Si un ingeniero va a hacer un puente colgante y en sus datos, en sus cálculos matemáticos para poder realizar la construcción, puso la gravedad como 10, el puente se le va a caer. La gravedad siempre tiene que ser 9.8. Ese dato no puede cambiar nunca. Nunca. Si cambia, queda mal. Mal. No numéricamente, porque ustedes me dicen, profe, yo aproximé y todo el proceso está bien. Yo le digo, el proceso está bien, pasó. No hay problema. Por mí no habría problema si ustedes aproximan. Pero yo como profesor tengo que ser claro y decirles, no lo aproximen. Ojalá nunca me aproximen eso. Porque yo de pronto les califique el procedimiento y digo, uy, no, el procedimiento, todo está bien, pero se equivocó en un signo. Pero me entendió. Entonces eso tiene un plus, ¿sí? Pero si uno va a la vida real y uno va a poner la gravedad como 10 para hacer un puente colgante, se nos va a caer el puente. Se va a caer el puente. Entonces aquí hacemos la multiplicación de la masa, que es 50, por la gravedad, que es 9.8. Eso en la calculadora nos da 490. Como estamos hablando de fuerza, porque sabemos que el peso lo estamos viendo como fuerza, pues uno dice Newton. 490 Newton. Entonces ya hallamos la primera tensión, es decir, ya hallamos T1. ¿T1 cuánto equivale? 490 Newton. Entonces, yo voy poniendo mis resultados al final del ejercicio. Entonces yo aquí lo voy a subrayar. Ya tenemos T1 porque lo acabamos de hallar. T1 vale 490. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos 490 que vale la primera fuerza vale 490 newton. Voy a mirar aquí el chat. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta de cómo se halló esa primera tensión? ¿Preguntas? Listo, Natalia, sí, yo a los que me escribieron aquí en el chat, yo les pongo la asistencia, eso no hay ningún problema porque se les cayó el internet, están desde el celular y se dejaban los datos, no hay ningún problema. Yo ahorita miro el chat y pongo la asistencia. Yo sé que están ahí, están participando.
Preguntas de cómo hallé la primera tensión. Creo que he sido muy específico con el colorcito y he ido ubicando. Entonces creo que no, que voy bien. Listo, listo, Esteban, no hay problema. Yo la grabación la estoy subiendo hacia las 12:30, 1 de la tarde, ¿vale? Porque ahorita tengo reunión de profes, porque vamos a hacer lo que les digo, vamos a poner las notas de las personas que no estaban en sistema y ya las agregaron al sistema, les voy a poner la nota. Hay algunos que no tienen nota de física porque no me aparecían en sistema. A ellos, este fin de semana, les subo la nota, entonces para que no me preocupen. Bueno, entonces continúo. Listo, ya hallamos la primera tensión. Ahora vamos a hallar T3 y T2. Entonces ya no nos vamos a fijar en este primer diagrama que hicimos para la masa. No, ahora nos vamos a fijar en el diagrama donde se unen las tres tensiones, las tres cuerdas. Entonces para eso nos vamos a fijar en este diagrama. Entonces aquí hay que tener claro, hay algo muy claro en este diagrama. Lo primero que centrarnos es en la tensión número 2 y en la tensión número 3. Todavía, obviamente, en esta parte del ejercicio vamos a meter la tensión número 1 que acabamos de hallar, porque ya la tenemos. Pero más adelantico la necesitamos. La necesitamos. Pero entonces nos vamos a fijar en T3 y T2. Entonces aquí yo tengo, esto es T2. Es decir, que la diagonal va del centro hacia la derecha. Es decir, esta. Entonces, esta diagonal, esta flechita, es esta que está acá. Esto que está acá. Eso es, esta que está acá, es esto que está acá. Entonces, si nos damos cuenta, muchachos, esta tensión va a tener unos elementos en X, vean, porque está, aquí sí ya tenemos que mirar la base, porque está en diagonal. Como está en diagonal, tenemos que tener una tensión en X. Esta tensión 2 va a tener una tensión en X. Entonces aquí la vamos a nombrar. La base de este triángulo que nos dio acá, la base la vamos a denominar T2 en X. La base de este triángulo, vea. La base del triángulo la vamos a denominar T2 en X. Entonces aquí la ubiqué. Entonces vengo acá y la ubico. Entonces yo la ubico acá, la base. Y a esa base la denominé T2 en X. Listo. Ya tenemos la base que es T2 en X. Pero como está en diagonal, tiene una altura. Vea, tiene una altura el triángulo. Esa altura, como esta altura está en paralela a esta, obviamente esa altura está en el eje Y. Está en paralela a este eje. Eso quiere decir que la altura va a ser T2 en Y. Entonces la altura va a ser T2 en Y. Entonces aquí vamos a ubicarle la altura. Vamos a ubicar acá, chan, la altura, y esa altura la vamos a denominar T2 en Y. Eso quiere decir que nos salió un triángulo, vea, acá un triángulo. Un triangulito. Recuerden, en trigonometría, para hallar los lados de este triángulo, para hallarlos, y es un ángulo rectángulo, es decir, es un ángulo donde esta esquinita aquí es de 90 grados. Igual que cuando estamos haciendo las razones trigonométricas. Un ángulo de 90 grados, eso quiere decir que esto es un ángulo recto, un ángulo rectángulo, como es un ángulo, es un triángulo rectángulo, eso quiere decir que tiene una diagonal y esa diagonal va a ser la hipotenusa. Eso quiere decir que si es un triángulo, véanlo acá, ese triángulo tiene una altura en el eje Y, una base en el eje X. La altura para este triángulo, si el ángulo es esta esquina, vea. T2, recordemos que T2, aquí vea, T2, el ángulo es alfa. Y alfa valía 25 grados. Entonces, para T2, esta esquinita es donde nos vamos a parar. Esta esquinita va a ser 25 grados. Va a ser 25 grados. Esta esquinita de acá. Va a ser 25 grados para T2. Para T2. Entonces, sale un triángulo. Entonces, como sale un triángulo y tiene una diagonal,
vamos a hallar los lados por medio de las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas que vamos a utilizar son la del seno y la del coseno. Entonces, como vamos a utilizar la del seno y el coseno, nos damos cuenta, vea que aquí yo dibujé el triangulito. El cateto opuesto es T2 en Y. T2 en Y, el cateto opuesto es T2 en Y. Entonces, si hablamos de cateto opuesto, nos referimos al seno, porque estamos hablando del cateto opuesto. Entonces, como estamos hablando del cateto opuesto, para el cateto opuesto utilizamos la del seno, que está acá, vea, seno de 25 grados, que fue lo que puse acá. Y para la base, que es el cateto adyacente, porque está pegado al ángulo, vea, aquí se los puse, este es el ángulo, y aquí está el cateto adyacente. Eso quiere decir que el cateto adyacente es T2 en X, vea. Y para el T2 en X, que es el cateto adyacente, vea que aquí el cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Entonces, que para hallar el cateto adyacente, vamos a utilizar el coseno. ¿El coseno de qué? De 25 grados. Que es la esquina que estamos trabajando. La esquinita que estamos trabajando. Y vamos a reemplazar las razones trigonométricas con los datos que nos dieron acá. Entonces, si para... Bueno, vamos a empezar con el coseno que lo puse arriba. Entonces, para el coseno de 25 grados, el coseno dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso quiere decir que si dice que es el cateto adyacente, y el cateto adyacente es T2 en X, entonces aquí ponemos el cateto adyacente, que es T2 en X, dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es la diagonal, y la diagonal es T2, es decir, que es dividido T2. T2. Pero como vamos a ensayar, es T2 en X, vea, vamos a hallar ese cateto adyacente, este lado del triángulo, que es lo que vamos a hallar, tenemos que despejar T2 en X. Eso quiere decir que este T2 que está dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar, vea. Por eso aquí quedo multiplicando. Entonces nos queda que T2 por el coseno de 25 grados es igual a T2 en X. Lo puse en rojo para identificar ahorita, los valores en X. Entonces aquí ya tenemos los valores en X, los puse en rojo. Entonces ya despejé la primera, T2 en X. Voy a hacer lo mismo, pero con la razón trigonométrica del seno. Entonces el seno de 25 es igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto es T2 en Y. Entonces lo pongo acá, T2 en Y. Dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa es T2. Entonces divido T2. Hago exactamente lo mismo. T2 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces aquí lo puse a multiplicar, vea. Entonces me queda que T2 por el seno de 25 es igual a T2 en Y. A T2 en Y. ¿Listo? Ya aquí lo puse en verde porque más adelante tengo que relacionar las X con X y las D con Y. Pero hasta ahora hice este ejercicio para T2, es decir, para el triángulo de este lado. Voy a hacer este mismo proceso, pero para T3. Entonces yo voy aquí a dibujar T3, vea. Entonces ya sabemos que para la base, es decir, el cateto adyacente, necesitamos el coseno. Entonces aquí lo ponemos, vea, para las X, para el T3 en X, utilizamos el coseno. Vamos a comprobar arriba si utilizamos el coseno, vea. Lo puse en rojo. ¿Sí ve que en X utilicé el coseno? Eso quiere decir que aquí también utilizo el coseno. Entonces, coseno de... bueno, acá cambia el grado de inclinación, porque para T3, aquí T3, el grado de inclinación es 60 grados. Recuerden que para T2 era 25 y para T3 es 60. Eso quiere decir que yo aquí ya no pongo 25 grados, sino pongo el grado de inclinación que necesitamos. Entonces, el coseno de 60 es igual al cateto adyacente, que es T3 en X,
dividido la hipotenusa, que es T3, que es la diagonal, entonces dividido. Ese T3 está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces lo paso aquí a multiplicar. Entonces nos queda que T3 por el coseno de 60 es igual a T3 en X, y lo puse en rojo. Lo puse en rojo para identificar, porque ahorita tengo que coger las X con las X, y voy a hacer lo mismo para T3 en Y, que es el cateto opuesto. Entonces, seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es T3 en Y, dividido la hipotenusa. La hipotenusa está dividiendo, la paso a multiplicar. Entonces me queda que T3 por el seno de 60 es igual a T3 en Y. La pongo en verde porque ahorita la necesito. Listo. Listo. Ya tengo separadas las tensiones de T3 y T2. Las separé en su eje X y las separé en su eje Y. A cada una. Las separé en sus ejes. Entonces, aquí vamos a recordar otra vez lo que decía la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que si el cuerpo está quieto, la sumatoria es 0. Entonces, vamos a empezar con el eje X. Vamos a empezar con el eje X. Entonces, como vamos a empezar con el eje X, entonces vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a 0. Eso sale de la ley de la inercia. Entonces vamos a mirar aquí algo detallado. Vamos a arrancar a mirar de la fuerza en X de T2, que es la que está acá arriba. Entonces vamos a mirar T2. Entonces vea que T2 es la base, es esta acá, vea. T2 es esta. Y T2 está en X, pero según el plano cartesiano, T2 en X está en el lado positivo de las X, vea. Eso quiere decir que T2 en X va a ser positivo. O sea que T2 en X es T2 por el coseno de 25. Entonces, como yo ya sé que T2 por el coseno de 25 es T2 en X, voy a coger T2 por el coseno de 25, pero ya sé que ese es positivo. O sea que yo lo ubico acá. Véanlo. Vean lo que yo lo ubiqué positivo. Ahora vamos a coger el T3 en X, vea, que es el que sigue, pero me voy a ir al diagrama principal, a este. Entonces voy a mirar T3 en X, que es esta, vea. Pero T3 en X está en el lado negativo de las X, según el plano cartesiano. Entonces, como está en el eje negativo, yo le tengo que restar T3 en X. Pero T3 en X es T3 por el coseno de 60. Entonces yo, este T3 por el coseno de 60 está en el eje negativo, eso quiere decir que yo se lo voy a restar porque está en el eje negativo, ¿eh? Ahí se lo resté, menos T3 por el coseno de 60. Igual a 0, porque eso es lo que dice la primera ley de la inercia. Entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Como yo tengo T2 y T3, yo tengo que despejar o T2 o T3. Uno escoge. Lo más fácil es despejar T2. ¿Por qué? Porque este T3 que está negativo, yo lo voy a pasar al otro positivo, al otro lado positivo. T3 está negativo y lo paso al otro lado a sumar a 0, pues me da T3 por el coseno de 60. Lo pasé a sumar. Ya tengo que voy a separar, voy a despejar T2, vea, voy a despejar este. Como voy a despejar este coseno de 25 está multiplicando. Eso quiere decir que lo voy a pasar a dividir. Por eso quedo acá dividiendo, vea. Pasé a dividir. Listo. De aquí para allá lo vamos a hacer con calculadora para hallar T2. Entonces, coseno de 60 en la calculadora, eso nos da 0.5. Y coseno de 25, eso nos da 0.9. Pero vea que coseno de 60 dividido coseno de 25 están multiplicando a T3. Entonces yo multiplico todo eso por T3. Ahora, 0.5 dividido 0.9, eso me da 0.55. Pero este fraccionario está multiplicando a T3. Eso quiere decir que esto lo sigo multiplicando. O sea que T2, que es esto, es igual a T3 por
0.55, o sea que T2 me dio que es igual a T3 por 0.55. Entonces aquí ya me salió una primera ecuación. Entonces yo la voy a tener pendiente ahí y por eso le puse 1, porque ya tengo aquí una primera fórmula donde despejé T2. T2. Pero esto lo despejé mirando el eje de las X. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con el eje de las Y. Entonces, nos pasamos acá y vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿De dónde sale eso? De la primera ley de Newton. Vamos a mirar exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver que T3 en Y, porque estamos mirando las fuerzas en Y. Entonces, me voy a ir aquí a T3 en Y. Entonces, acá está, ¿verdad? Acá está, T3 en Y. Entonces, me voy a ir al diagrama principal y yo veo que T3 en Y, esto es T3, vea que T3 está en el eje positivo de las Y, vea que está del centro para arriba, y del centro para arriba, esto es positivo, o sea que T3 en Y va a ser positivo. Entonces, como es positivo, yo lo voy a ubicar acá positivo. Entonces yo pongo acá, vean, T3 por el seno de 60 va positivo. ¿De dónde yo saqué esto? Pues de acá, vean aquí, yo lo encerré acá. T3 en Y da, T3 por el seno de 60 es T3 en Y. Entonces yo cogí T3 de seno de 60 y lo ubiqué aquí positivo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a buscar T2 en Y. Entonces me voy al diagrama principal, porque es el que tengo que mirar, y yo miro, esto es T2, vean, T2 también está del centro del diagrama hacia arriba. Eso quiere decir que también está positivo, porque ese es el eje positivo de la Y. Eso quiere decir que yo voy a poner T2 en Y, lo voy a poner positivo. O sea que yo cojo este T2 por el seno de 25, que es positivo, y lo voy a ubicar aquí en la sumatoria, también lo voy a ubicar positivo. Porque allá, según en el plano cartesiano dice que es positivo, entonces yo lo ubico positivo. Pero miren que en el diagrama principal, vean, T1 sí está en el eje de las Y, vea. T1 sí está en el eje de las Y. O sea que esa tensión sí la tengo que sumar, porque vea que yo las ubiqué acá en el diagrama. Si yo la ubiqué es porque la sumo. Pero está en el eje negativo, porque está del centro para abajo. O sea que T1 yo lo resto, porque está en el eje negativo. Entonces, como están en el eje negativo, yo vengo acá donde estoy sumando todas las fuerzas en Y la voy a poner negativa, vea. Acá, T1 negativo. Entonces, aquí ya me salió una segunda ecuación. Entonces, para esta segunda ecuación, yo voy a despejar. Si aquí arriba despejé T2, en esta segunda ecuación yo voy a despejar T3, porque ya despejé T2. Entonces, como voy a despejar T3, voy a hacer lo siguiente. Este T1 está restando, o sea que yo lo paso aquí a sumar. Listo, ya lo sumé. Ahora, aquí dice T2. Vea que aquí dice T2. En esta formulita dice T2. Entonces, yo bajo este T3 de seno de 60, lo bajé acá. Chun, ya lo bajé. Bajé el signo positivo. Este T2 yo ya lo despejé, pero T2 ¿a cuánto nos dio? Vea, T2 nos dio que era T3 por 0.55. Entonces yo cojo este T3 0.55, porque este 2 lo voy a coger y lo voy a ubicar en vez de T2. O sea, voy a reemplazarlo, que fue lo que hice acá. ¿Sí ven? Y bajé seno de 25 y este T1 que estaba restando lo pasé a sumar. Entonces yo ya voy desglosando las cosas. Listo. Ya tengo, aquí esto dice T3, aquí dice T3 y acá dice T1. Listo. Ahora, vamos a realizar en la calculadora esto de seno de 25 grados. Entonces yo cojo este T3 de seno de 60. Entonces yo bajo el T3, vean. Y en la calculadora saco seno de 60.
El seno de 60 da 0.88. Es esto que está acá. Bajé el más. Bajo T3 y 0.55. Esto todavía yo no le hago todavía nada. Al seno de 25 le voy a sacar seno de 25. Eso me da 0.42. Igual a T1. Voy paso a paso. Luego dice, yo bajo T3 de 0.86, lo bajo acá, bajo el más, voy a multiplicar 0.55 por 0.42, es decir, yo hice esta multiplicación de estos dos elementos. Eso me dio 0.233. Entonces yo aquí tengo igual a T1. Estoy reemplazando hasta ahora. Entonces yo aquí tengo T3 más T3 0.86 más T3 0.23. Eso es como si yo tuviera en álgebra, como si yo tuviera 2x más 3x, eso da 5x. Es como si yo tuviera 3 manzanas más 3 manzanas más 2 manzanas, me dan 5 manzanas. Entonces aquí, vamos a hacer de cuenta que este 0.83 son 3. Y T3 es manzana, entonces. 0.86 manzanas más 0.23 manzanas, eso me da 1.091 manzanas. Igual a T1. Igual a T1. Después, ¿qué hago? Este 1.089 está multiplicando. Eso quiere decir que yo lo voy a pasar a división. Pero vean que yo acá yo ya sé que T1 es 490 newton. Entonces yo voy a reemplazar. En vez de T1 voy a poner 490 newton porque yo ya lo había hallado. Que ya sabemos que es 490. Entonces yo reemplazo T1 por 490. Y este 1.099 está multiplicando. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar a dividir. O sea que me queda que T3 es igual a 490 dividido 1.099. Y hago esa división, 490 dividido 1.099, eso me da 445.8 newton. Entonces, acabo de hallar T3. Entonces yo la pongo acá, T3 es igual a 445.8 newton. Listo. Entonces yo ya tengo T3, que ya lo hallé, y yo ya había hallado T1. ¿Cómo hallo T2? Pues fácil, vengo y cojo la fórmula que encerré como número 1, que dice T2 igual a T3 por 0.55. Ya sé cuánto equivale T3, o sea que yo ya lo puedo hallar. O sea que yo cojo esta fórmula y la voy a poner acá, vean. T2 es igual a 0.55 por T3. Listo, ya tengo la fórmula. Ahora voy a reemplazar T3. Entonces, aquí, 0.55 por T3, pero T3 era 445.8. Entonces multiplico 0.55 por 445.8. Eso me da 246.1. Y esa es la respuesta de T2. Entonces yo la pongo acá. T2 es igual a 246 newton. Y este es el proceso que se hace para hallar la fuerza de tensión de las cuerdas. Entonces yo les decía, si la masa es más grande, la masa que trabajamos era de 50, la masa era de 50 kilogramos. Si la masa es mayor, es decir, 100, 150, 200 kilogramos, eso quiere decir que estas tensiones van a aumentar. Si la masa era 50 y aumentamos a 100, pues este va a ser el doble. O sea, eso es 800, 9 por 2, 18. Eso sería 800, 980. Más o menos. 980 si fuera 100 kilogramos. O sea, ahí es donde yo les decía que si aumenta la masa, aumenta la tensión. Si disminuye,
Es decir, si no fuera 50, sino 30. Ah, ya no sería 490, sino disminuye por ahí 300 algo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro con estos ejercicios. Voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Preguntas, muchachos, preguntas sobre el ejercicio. Preguntas, son las 11:20, porque me falta llamar lista, me falta hacer el llamado a lista nada más. Laura Valentina dice no, Juan Diego dice no, listo, perfecto. Voy a mostrarles para que vean cómo es que es la tarea, porque hay unas cositas que cambian para la tarea. Entonces póngale cuidado, la tarea, esta es la tarea. Entonces aquí ustedes tienen que tener cuenta algo. Primero, esta masa está en gramos. Eso quiere decir que tienen que hacer la conversión a kilogramos. Eso lo debieron de ver en estadística o en sexto, séptimo, octavo, noveno. Debieron ver conversiones. ¿Cómo pasamos de gramos a kilogramos? Entonces, aquí hay que hacer la conversión de gramos a kilogramos. ¿Listo? De gramos a kilogramos. Eso es lo primero que tienen que hacer, pasar a kilogramos, porque recuerden que Newton se trabaja en kilogramos, no en gramos. Por eso hay que pasarlo a kilogramos. Aquí hay una cosa que cambian. Vean que aquí yo les cambié el grado de inclinación de aquí y de aquí cambiaron. Entonces tienen que estar pendientes. Aquí lo único que cambia, muchachos, según todo el proceso que hicimos, resulta que acontece que a esta tensión, aquí dice que es T3, pero yo en el ejercicio la denominé T1, pero no hay problema. Si aquí yo hubiera puesto T3, en este ejercicio aquí T3, pues cuando yo haga el primer pedazo del trabajo, aquí yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto sería T3 para la tarea. Entonces aquí yo pondría T3 menos W, ¿no? Pues porque ya no sería T1 sino T3. Tienen que estar pendientes en eso. Que en la tarea las tensiones cambian en el número, o sea, en el orden de las tensiones, pero el ejercicio se hace de la misma manera. Es el mismo proceso. Es el mismo proceso que hicimos en clase. Es decir, vuelvo acá. Es decir, primero haremos el diagrama para esta parte de acá. Entonces ya sabemos que T3 es igual a W y W es masa por gravedad. O sea que T3 es igual al peso. Entonces cambiamos 800 a kilogramos y eso lo multiplicamos por la gravedad. Ahí ya hallamos T3. Así se halla T3. Después ustedes hacen el diagrama donde se ve la Y. Esta diagonal tiene un eje. Esta diagonal va a tener acá un eje en el eje, acá un eje en X y va a tener un eje en Y. Y aquí se arma un triángulo para que puedan hacer ese pedazo de allá. Y lo mismo van a hacer a este lado. Esto tiene un eje X y aquí tiene un eje Y. También sale un triángulo. Es decir que aquí, ven aquí, para la base es coseno, para la altura es seno. Para la base es coseno, para la altura es seno. Hacen lo de las razones trigonométricas. Y después hacen lo de las sumatorias. La sumatoria en X, suma todo lo de la X. Y después hacen la de la Y, suman todo lo de la Y. Y ya pueden hallar T1, T2 y T3. ¿Preguntas de la tarea? ¿Preguntas de la tarea? Y si me hace el favor de la asistencia, ya escribí, was, profe, pam, listo. Listo, no hay ningún problema. Ya voy a llamar lista en este momento. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a abrir aquí el Drive y de una vez le voy a poner la asistencia a las personas. Entonces, C2, grupo 2. Ah, no, espere. C1, grupo 3.
C1 grupo 3. Listo. Listo, entonces vengo aquí al chat. Uno es Ramos Steven, entonces venga, lo pongo de una vez acá. Ay, ¿qué otro apellido tiene Steven? ¿Qué otro apellido tiene Steven? Ramos Steven, bueno, toca buscarlo. Sí, Pazuca Felipe, que es otro que está aquí. Ah, este sí está acá, Jari Felipe. Sí, señor, profe, es que tengo que ir a hacer unas cosas urgentes con mi mamá, profe, entonces pues... Listo, no hay problema. Ya le puse ahí la asistencia, listo. Listo, profe. Vale. Había otra que dijo que se había ido, que se le cayó el internet. Ah, Barajas Natalia. Ya me puedes conectar, ¿verdad, profe? Sí, los que ya llamé, sí, están Barajas Natalia. No cargo. ¿Por qué no carga esto? Tocó volver aquí. Creo que no me quedaron. ¿Cuál será el apellido de Steven? El otro apellido de Steven. ¿Cuál será? Ramos, ¿qué será él? ¿Por qué no? Se me bloqueó aquí la página, estoy cargando otra vez aquí la página de la asistencia. Bueno, venga, hacemos otra cosa para que nos rinda. Vamos a sacarle pantallazo a esto. Sacarle pantallazo. Venimos aquí, pegámoslo aquí. Control B. Listo. Espere que todavía no he terminado de tomar los pantallazos. No se vaya a ir todavía nadie, por favor. Son 3 pantallazos que hay que hacer para todos los que están conectados. Entonces viene aquí. Aquí. Control B. Eso. Y me falta un pantallazo. Que siempre son bastantes. Y el último pantallazo. Pantallazo. Vengo acá. Y control B. Listo, muchachos. Me tocó ya sacar el pantallazo. Y ahorita subo la asistencia, ¿vale? Ya tengo los pantallazos, ya ahorita les subo la asistencia a todos. Ya puse los que me llamaron la asistencia por... Profe, falté yo. ¿Quién? No, tomé pantallazo. Le tomé pantallazo a las personas que estaban conectadas y ahorita les subo la asistencia porque se me bloqueó el drive y no pude llamar a asistencia. Bueno, listo, profe. Listo, ya me puedo desconectar. Entonces ahí van a... Sí, pero espere, paro la grabación. O si no, no me queda grabado y después que le subo. Espere, paro la grabación.